Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Otra Voz en esta edición especial para desenmascarar a estos sicarios de la desinformación en esta guerra de desinformación que, ya saben, los mismos de siempre siguen desinformando. Y vámonos directo con la información. Van a ver a la señora Azucena Oreste que lanza la desinformación, lanza un tuit de desinformación y esconde y elimina el tuit. ¿Y tú crees que estos señores se van a disculpar? Van a decir, no, voy a ser más cauteloso con la información. Yo soy periodista, Azucena Oreste, que me dedico a esto de tiempo completo y gano muy bien y tengo un equipo a mi alrededor. Va a decir, fue un error. No, van a seguir desinformando porque a eso se dedican. Son sicarios de la desinformación y para eso les pagan a estos personajes. Y también, no solo evidenciar el tweet, que ya lo borró, pero se los voy a mostrar. Aquí lo guardé y se los voy a tener en pantalla en un breve momento. La señora Azucena Oreste tan mal está que hoy día hace una mesa de análisis y ¿qué creen? Pues usualmente en sus mesas de análisis son la señora Azucena, un priista, un panista y uno de Morena, es decir, 3 contra 1. Azucena, priista, panista o MC contra un representante de Morena, 3 contra 1. Pues hoy la señora, la sicaria de la desinformación, sumó a un personaje que según ella es experto, pero este señor que van a escuchar y ver es experto en nada, lo conozco bien, no es experto en nada. Es la misma narrativa de la oposición, es la misma narrativa de este señor que van a escuchar, a este señor de Atypical TV. Escuchen a este señor que está igual de desinformado que el experto de Azucena en esa mesa inédita de 1, 2, 3, 4 contra 1 de Morena. Esa es la calidad moral de estos desinformadores. Y escuchen las locuras de este señor que pues, no es alejado de lo que dice el experto, y van a escuchar el experto que presenta a Azucena Oreste. Corre video y nos vamos rápidamente después de este video con la mesa 4 contra 1 y después ya les presento el tweet que borró la señora Azucena. ¿Y qué es lo que tenía el tweet? ¿Qué video presentaba? Pues lo van a ver aquí en pantalla. Corre video, por favor. Miren, es mi obligación decir todo lo que el día de ayer recibí de información. Mucha de esta información pues era producto de la presión que había en este domingo pasado, de todo lo que supuestamente estaba sucediendo en diferentes puntos de México, y lo que realmente no, lo que eran noticias falsas y alarmistas, y todo producto pues de la enorme presión en la que está viviendo la sociedad mexicana sobre lo que está pasando. Lo primero que me llamó la atención es que el Mencho lo suben a un avión y lo conducen hacia la Ciudad de México para trasladarlo después en helicóptero al penal del Altiplano. Ese era el plan. Tomaron al Mencho, lo subieron a un avión y se lo llevaban hacia la capital de la República Mexicana. Eso es lo primero. Pero el día de ayer me habló una persona que, en un punto de Veracruz, en la que me comentó que una persona que yo conozco venía en el avión. Es hijo de un expolítico que no quiero citarlo porque lo pondría yo a él también en un riesgo muy, muy grande, pero él venía en el aparato y en el avión venían, era un avión para 20 pasajeros, era un Global, de los que tiene la Fuerza Aérea Mexicana, y ahí venían 5 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Secretaría de la Defensa Nacional, había 3 elementos de la Guardia Nacional y había 5 elementos del FBI, el piloto, copiloto y el Mencho. Aparentemente el plan era llevar al Mencho al penal del Altiplano, pero parece que ya en el penal del Altiplano, porque todo esto había sido planeado, se había preparado un recinto especial para el Mencho, con las comodidades, con el peligro de que llegando ahí pudiera operar desde dentro. No es la primera vez que un capo de la delincuencia organizada en México, una vez estando preso, sigue operando desde dentro. Había el peligro de que esto sucediera. Lo que me contaron de lo que sucedió adentro es que los agentes del FBI
contuvieron a las fuerzas mexicanas, y uno de esos elementos estranguló al Mencho adentro del avión en pleno vuelo, en altura de traslado, su máxima altura. Ahí lo pescaron, ahí hubo la contención de los elementos norteamericanos, en un operativo similar, así me lo comentaron, a lo que pasó con Osama Bin Laden, en donde en las épocas de Barack Obama se midió las consecuencias que podría haber habido si Osama Bin Laden hubiera sido detenido y puesto en algún lugar de resguardo. Lo que hicieron fue matarlo y tirarlo en medio del mar para que desapareciera el trazo de su memoria. Si el Mencho hubiera llegado vivo a la capital de la República Mexicana, el problema hubiera persistido por la presencia del Mencho preso. Otra cosa hubiera sido que inmediatamente hubiera tenido que ser extraditado a los Estados Unidos, lo que hubiera traído una serie de consecuencias políticas. La medición que hicieron las fuerzas norteamericanas que venían en el avión, que por cierto hay que decirlo que desde el principio hasta el final de este operativo y lo que venga, hay ya elementos de los Estados Unidos que se pusieron de acuerdo con el secretario de la Defensa, con Omar García Harfuch, con el secretario de Marina, para hacer esta operación y las subsecuentes. Entonces, el hecho es que lo que me cuentan es que, me cuenta una de las personas que venía a bordo, es que un agente de los Estados Unidos estranguló al Mencho y ahí, cuando llegaron, pues el tipo ya estaba, obviamente, eliminado. Suena a película, pero hay mucho misterio en la manera en que lo tomaron, lo transportaron a un aeropuerto y de ahí lo llevaron a un avión y lo que seguía era recibirlo en México y todo lo consecuente. Esto obviamente pues, es muy complejo de haberlo sabido. Afortunadamente, la persona que iba en el avión lo conozco perfectamente bien, sé de su carrera militar, sé de la carrera que siguió su padre, sé que fue un político muy importante en Veracruz, los conozco y para mí es una versión que mi obligación es contarla y decirles lo que a mí me llegó de muchas cosas que me llegaron el día de ayer, en las que algunas yo las vi certeras, otras no tanto, pero esta versión de que se eliminó al Mencho en pleno vuelo me llamó la atención desde el principio cuando se dijo murió en el traslado a la Ciudad de México. Esto se los dejo, es mi obligación que el público de Atípica sepa esta versión, porque a mí me hizo mucho sentido. Gracias a todos por la espera y se suma a esta mesa y se lo agradezco mucho, pues un expertazo en este tema de seguridad, mi querido compañero José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos, Narco Juniors y el podcast Narcomundo. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por la invitación. Y otra cuestión más ya para finalizar, no robarles adelante. Tiempo aquí a los compañeros. La quema de los bancos del bienestar. ¿Qué indica que sea tan focalizada la quema de 25 sucursales en Michoacán, de 20 en Jalisco, de 5 en Zacatecas, de 2 en el Estado de México y 1 en Guanajuato? ¿Qué debe el gobierno federal? ¿Leer? ¿Qué es? ¿Qué le debe al gobierno federal, al cártel Jalisco, que queman estos sucursales del Banco del Bienestar? Voy a apelar un poco a la hipótesis y al sospechosismo, pero creo que es interesante ver en los ataques que hacen los cárteles de la droga por quiénes se van o a quiénes atacan de manera sorpresiva. Vimos quebrarse al secretario de la Defensa Nacional esta mañana. Yo creo que los ataques también fueron focalizados a las familias, a los propios líderes generales, la cadena de mando de los soldados. Han de haber sido, como estoy apelando, insisto, a la hipótesis, ha de haber ocurrido como en el Culiacanazo, que los iban a buscar, que ya sabían cómo estaban y dónde estaban viviendo y los quisieron sacar de sus casas o quisieron amedrentarlos vía este tipo de movimientos subversivos del cártel Jalisco. Yo veo ahí una ruptura clave y vamos a tomarlo por dos vías. O Claudia Sheinbaum, la presidenta, ya rompió con AMLO, ¿no? Con esta cooperación bilateral con Estados Unidos de manera abierta, frontal, estrecha, o la otra es que hay una beta, insisto, del asesinato del Mencho que apela mucho a una muerte, podría ser pactada o un tiro de gracia o algo, porque vale más, decían aquí, el compañero decía que valía más vivo el Mencho que muerto. Yo creo que no. Yo creo que el Mencho sí era oportunidad de que lo pudieran asestar un golpe y la muerte indica claramente que este hombre tenía demasiada información en su haber que pudo haber hundido al movimiento de la Cuarta Transformación. Y entonces valía más vivo en el sentido general, no para Morena. No para Morena, valía más vivo para quién. Van a entregar otro capo a Estados Unidos para que dé más información al gobierno de Donald Trump y pueda hacer más golpes o pueda tener más información para presionar al gobierno de México con 25 o 30% de aranceles a las exportaciones. Creo que vale más el Mencho para el gobierno mexicano muerto que vivo. Y nos acompaña hoy el querido compañero periodista especialista en seguridad, José Luis Montenegro. El Mencho no nació con López Obrador, José Luis. No nace con López Obrador, pero crece al cobijo de Morena, ¿no? Al cobijo de este partido que se ha caracterizado por la política anticrimen, de seguridad, de abrazos no balazos. Creo que ha sido muy nociva para el desarrollo económico y social del país. Ahí escucharon al experto de Azucena Oreste, repito, esa mesa de ella, el priista, Don Barriga y el pseudo especialista contra uno de Morena. 4 contra 1. ¿En qué país del mundo hay una mesa de análisis o debate 4 contra 1? Te puedo asegurar que en ningún país del mundo se da 4 contra 1. Una locura.
Y este señor, ¿qué es lo que escucharon? Voy a apelar a la hipótesis. Voy a apelar a la hipótesis. Tiro de gracia, habla de un supuesto tiro de gracia. Quemaron los bancos del bienestar. ¿Qué significa? No tiene ninguna información, no tiene datos duros más que imaginar. Estos expertos son expertos en la imaginación y en la ficción, al igual que el señor loco, zafado, fuera de sí, Pedro Ferriz de Con. Tengo información y tengo la obligación de contárselos. Esa información me llegó. Acuérdense que este señor está tan mal de su cabeza y creo que están peor los que siguen a estos personajes, que los ven y les creen. Este señor de risa, Pedro Ferriz de Con, Atypical TV. Pero personas que creen en esos personajes, creo que tú sabes quién es y no le crees nada, te diviertes con ese señor y te divertiste con lo que escuchaste. Tengo información, me pasaron a mí, alguien de confianza iba en ese avión. ¿Y qué es lo que pasó en ese avión? Que me contaron. Y es una fuente súper confiable, tan confiable como su elección de el 2024, donde él dice que Xochitl Gálvez ganó y que obtuvo los votos que obtuvo la presidenta. Es decir, dice que los resultados se dieron al revés. Esa es la calidad de la oposición. Y lo estrangularon. Lo estrangularon. Habían 5, ahí en ese avión, 5 agentes del FBI, 3 de la Guardia Nacional, ya no recuerdo, 4 del Ejército, y esta persona que me contó. Son una caricatura estos personajes, pero lo mejor es esto, desenmascarar a la señora Azucena Oresti. Ya olvídate de la mesa, ya olvídate de la ridiculez de que tengo aquí en la mesa al experto, que es experto en ciencia ficción. Aquí cachó bien César Huerta, dice, la mentirosa de Azucena Oresti sacando raja política. El aeropuerto de Guadalajara está en calma y opera con normalidad. Lo indica la propia Secretaría de Seguridad Pública de México. ¿Y dónde está el tuit? Pues ya no existe. Ahí está, ya no existe. Ya lo borró la señora. Pero aquí en pantalla les presento lo que borró. Caos en el aeropuerto de Guadalajara tras reportes sobre la muerte de El Mencho. ¿Y qué es lo que difundió esta señora? Desinformadora, sicaria, profesional. Esto es lo que difundió y esto es lo que escondió. Esta información fue difundida por la señora Azucena Oresti, sicaria de la información, no mames, y luego la borró. ¿Pidió disculpas? No, esta información, ¿de dónde sacó esta locura? Pues la sacó de su amiguis, de su friend, el señor Jorge García Orozco, que es el experto en desinformación. Pero ahí está el tweet. La señora, se le perdió algo aquí, miren, aquí está. Aquí lo recuperé y aquí está la prueba de que miente como respira esta señora, aunque lo haya borrado, ahí queda la evidencia de que son unos mentirosos, unos sicarios de la información. Y te pregunto, finalizando este video especial, edición especial en La Otra Voz, manitas hacia arriba, ayudas mucho si le das manitas hacia arriba, haces la gran diferencia, haces de verdad la diferencia con tu manita hacia arriba. Si no estás suscrito al canal, suscríbete en este momento. Tal vez estés suscrito a La Otra Voz, pero no, perdón, a La Voz de Julio, pero no a este canal, La Otra Voz, edición especial, debido a la desinformación de estos profesionales sicarios de la desinformación. Aquí está el caos en el aeropuerto. Aquí está. Pensó que era solo, pues lo borro y ya nadie me va a decir, nadie lo va a reclamar. Ahí está borrado. Aquí te lo pongo nuevamente. Aquí lo hace bien César Huerta. Lo pone aquí, dice, la mentirosa, yo le diría sicaria de la desinformación, y este post ya no está disponible, pero pues chambeándole y haciendo el trabajo que estos personajes no hacen, pues aquí queda evidenciada como una sicaria de la desinformación que sin duda miente como respira. Gracias por tu preferencia. Te invito nuevamente a que te suscribas a La Otra Voz. Hasta el próximo video en edición especial.